Hola, bienvenidos al módulo 4. En el módulo 4 nos concentraremos en el marco legal internacional en materia de género y derechos humanos. Antes de entrar en materia, retomemos un poco los módulos anteriores en el sentido de recordar los derechos humanos, que son en su esencia universales e inalienables, pero que a lo largo de la historia se ha reconocido pues la necesidad de abordar diferentes temáticas, en este caso las desigualdades de género, de manera específica dentro de este marco, dentro del marco jurídico de los derechos humanos. De manera que el reconocimiento de la necesidad de integrar un enfoque de género en los instrumentos internacionales de derechos humanos se remonta a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en época de posguerra. Aunque este documento no hacía referencia explícita a las cuestiones de género, sí que sentó las bases para futuros desarrollos en ese ámbito. Posteriormente, se produjeron avances significativos como la adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979, que se convirtió así en el principal instrumento internacional para abordar la discriminación de género. Entonces, para paliar un poco el tema, se han desarrollado mecanismos y herramientas internacionales que listaremos a continuación. Voy a mencionarles cuáles son desde diferentes ámbitos esos mecanismos internacionales que se derivaron y que tuvieron pues su origen en esta Convención de 1979. Para ello profundizaremos un poco en la CEDAW, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y es considerada la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres. Este tratado internacional establece una definición amplia de discriminación contra la mujer y exige que los estados parte tomen medidas para eliminarla de todas sus formas. ¿Qué tipo de medidas? Pues medidas efectivas, medidas reales, no solamente que se puedan llevar a cabo, sino que repercutan en la eliminación de estas formas de violencia, que su consecuencia sea ella. Por ejemplo, establece medidas para eliminar la discriminación de género en todos los ámbitos, incluido el económico. Esto sucede mucho con las cuestiones laborales de las mujeres o los trabajos del cuidado y del hogar, que son trabajos, pero no son remunerados. Y así insta a los estados a garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo y en la remuneración, así como medidas para conciliar la vida familiar y laboral. De allí que se desprendan muchos derechos laborales, como las licencias de maternidad, también como forma de discriminación positiva las cuotas de género en los cargos públicos y en los cuerpos colegiados, por mencionar algunas. Un segundo mecanismo internacional que debemos tener presente es la Plataforma de Acción de Beijing, que fue aprobada en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995. Y esta plataforma lo que hace es proporcionar un marco integral para, en aras de afrontar los desafíos y las barreras que enfrentan las mujeres en todo el mundo, porque pues del 79, que fue la CEDAW, hasta el 95, pues digamos, la situación permanece igual. Y si lo analizamos ahora en 2024, por más que haya habido avances, sigue presentándose la discriminación, ¿sí? Y entonces en esta Plataforma de Acción de Beijing se destacan áreas claves de acción como la participación política, la educación, la salud y la violencia de género. Incluye en su texto entonces medidas para promover la igualdad de género en el ámbito laboral, como el acceso equitativo al empleo, la capacitación profesional para poder,
prestar servicios profesionales y no solamente de oficios, y el acceso a servicios de cuidado infantil. El tema de servicios de cuidado infantil, Colombia ha tratado de dar pasos en ello. Tenemos como los centros día que provee bienestar familiar o las madres comunitarias, y en Bogotá se presentó un interesante fenómeno con las manzanas del cuidado. Estos son todos, digamos, como ejemplos muy actuales respecto de la fecha en que fue celebrada esta conferencia de Beijing. Sin embargo, son pues consecuencias directas o indirectas de ella. Está también el protocolo facultativo de la CENDAW. Recordemos que los tratados son, digamos, como una expresión general de lo que se pretende hacer con un tema, y los protocolos o reglamentos son las formas de llevarlos a cabo. Y suscribir el tratado no implica necesariamente suscribir el protocolo. Dicho esto, existe el protocolo facultativo, por eso les digo es opcional, ¿sí? Por eso se llama facultativo, de la CENDAW, que fue adoptado en 1999. Y este protocolo permite a las personas y grupos denunciar violaciones de derechos humanos específicas bajo la CENDAW ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y establece así también un mecanismo de investigación para casos de violencia de género sistemática. Recuerden que les mostré en casos, en unos módulos anteriores, el tema de las fuerzas militares y el abuso sexual a las niñas indígenas. En 5 sentencias les nombré 2, y así como esos hay muchos. Podría ser un caso interesante de análisis o un caso interesante para presentar ante este comité. Un cuarto mecanismo es la plataforma, la Declaración y Plataforma de Acción de Durban. Fue adoptada en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en 2001. Estas iniciativas abordan o se centran en las intersecciones entre género, raza y cualquier otra forma de discriminación. Reconocen de esta manera como la importancia de adoptar un enfoque interseccional en la promoción de los derechos humanos. Recordemos que así como hay diversidad de concepciones sobre el género y la identidad sexual, hay diversidad de factores que como que intervienen en la forma en que una persona puede relacionarse con el Estado, con los servicios públicos, con la justicia, ¿sí? Y con todas las barreras estructurales que podrían eventualmente existir. Es posible que una mujer que viva en una ciudad capital, por ejemplo en Bogotá, tenga la posibilidad de ir a un juzgado, ir a la personería, interponer su denuncia o su demanda y adelantar su proceso sin mayores traumatismos. Sin embargo, una mujer campesina podrá tener mayores dificultades si es una mujer campesina racializada, o por ejemplo si es una mujer campesina racializada y trans. Todo esto va sumando, digamos, todos estos calificativos que tampoco deberían existir, porque a la final todos pues somos solamente personas, ¿cierto? Van creando mayor cantidad de barreras para acceder a, por ejemplo, una garantía efectiva de sus derechos, a la protección de sus derechos o a la reparación de la vulneración. De esto se trata esa declaración y plataforma de acción de Durban. Un quinto mecanismo es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de la Mujer, que fue adoptada por la Asamblea de la ONU en 1993. Y en esta declaración se reconoce la violencia de la mujer, la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos, y así, o digamos pues por ello, establece medidas para prevenirla y para combatirla. Un sexto mecanismo internacional es la
Esta es más reciente, que es no mentira, no es más reciente, pero es más significativa porque digamos como que tiene mayor contenido efectivo, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es conocida como la Convención de Belém do Pará, que fue suscrita en esta ciudad de Brasil y fue adoptada en 1994 por la Organización de los Estados Americanos, por la OEA. Esta convención es el primer mecanismo vinculante, o sea que obliga al Estado que la suscribe, ¿sí?, en el ámbito internacional, en especificar o que aborda específicamente el tema de violencia contra la mujer, no derechos de la mujer, sino violencia contra la mujer. Este tratado reconoce la violencia de la mujer, contra la mujer como una violación de los derechos humanos y establece compromisos vinculantes para los estados como mecanismos encaminados a la prevención, a la sanción y a la erradicación de la violencia de género. Tenemos otro importante grupo de herramientas y de mecanismos internacionales que están relacionados con el trabajo. Veamos, uno, pues la Organización Internacional del Trabajo o la OIT ha desarrollado pues, numerosos convenios y recomendaciones. Las recomendaciones no son vinculantes, no son obligatorias, relacionadas con la igualdad de género en el trabajo. Por ejemplo, el convenio sobre la igualdad de remuneración en 1951, que establece principios para garantizar la igualdad de salario de trabajo respecto a, o sea, ante iguales labores, igual remuneración, ¿sí?, sin que haya una discriminación por género. ¿Por qué? Porque a las mujeres les pagaban menos por hacer exactamente lo mismo que los hombres. En una fábrica de pegar botones, en la que todos hacían lo mismo, a las mujeres les pagaban menos. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Tenemos otra disposición de la OIT sobre la redistribución del trabajo del cuidado, que se desprende y tiene relación con la CENDAW, ¿cierto? Y es que se reconoce la importancia del trabajo del cuidado. El trabajo del cuidado tiene que ver con las labores domésticas, la crianza de los hijos, el cuidado de los adultos mayores. Estos son trabajos de cuidado. Y exige a los Estados partes que tomen medidas para promover la igualdad en la distribución de las responsabilidades familiares y domésticas. Recuerden que hablábamos de los roles de género y de lo que se esperaba que debían hacer los hombres y las mujeres. Entonces, histórica y culturalmente, pues se entiende que los hombres pues salen a trabajar, a mantener el hogar, y las mujeres se quedan al cuidado de los hijos, ejerciendo sus roles de madre, y también el cuidado de los adultos mayores, que siguen siendo trabajos, ¿cierto? Porque son labores que se hacen y ocupan un tiempo en el que pues quien realiza la labor de cuidado no puede desarrollar su vida en un ámbito diferente. Entonces efectivamente tiene las características de un trabajo, pero como se supone que es lo que se espera de las mujeres, no se había entendido como trabajo, sino como una labor esperada, por lo tanto se convierte en un trabajo no remunerado. Y eso es uno de los importantes temas que se vienen tratando desde estas fechas y que hoy cada vez van cobrando mayor trascendencia en las discusiones tanto nacionales como internacionales. Pasamos ahora al convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Bien, este fue adoptado en 2011 y este convenio establece estándares internacionales para proteger los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, incluida la garantía de un salario justo y condiciones de trabajo dignas. Esto en Colombia se dio hace no tanto tiempo, en las que ya se incluyen además en esos trabajos pues el pago de prestaciones sociales, que es lo justo, ¿cierto? Podemos decir entonces que los instrumentos internacionales de derechos humanos con enfoque de género son fundamentales para promover la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Proporcionan un marco jurídico y normativo para abordar la discriminación de género en todas sus formas y promover la participación equitativa de las mujeres
en todos los aspectos de la vida pública y privada. Estos instrumentos también han contribuido a generar conciencia sobre las desigualdades de género y a movilizar acciones a nivel nacional e internacional, pues para abordarlas, ¿sí? Para paliarlas o para poder solucionarlas de alguna manera. Han facilitado la adopción de leyes y políticas que promueven la igualdad de género, así como la asignación de recursos para programas y proyectos destinados a empoderar a las mujeres y combatir la discriminación de género. No obstante, pues los mecanismos, instrumentos y normativa pueden tornarse inocuos si cada uno de nosotros no empieza a sensibilizarse con estas temáticas, a desprenderse de las rivalidades vacías y comenzar a entender que las brechas son reales y que no pueden existir injusticias que se hallen con fundamento en el género. Por último, y pues haciendo una revisión superficial, ¿sí? Pues parece que existen muchos mecanismos de protección a las mujeres y que intentan reducir las brechas de la igualdad material. Pero esta plataforma no basta y no ha logrado el impacto necesario a la fecha para proteger a las mujeres o disminuir las distancias con los hombres en los diferentes escenarios de la vida. Vamos a ver acá una serie de gráficos que les voy a ir comentando. El primero es el número de víctimas de feminicidio en México de 2015 a 2023. Vemos que tenemos las barras azules donde están pues la cantidad de feminicidios por cada año y vemos como en 2015, que inicia la medición, se cometen 412 feminicidios, pero en los años 2018 a 2022 esto crece de manera exponencial y tenemos 896 feminicidios en 2018, 947 en 2019, 949 en 2020, 966 en 2021 y 960 en 2022. En 2023 la cifra cae, pero es porque al momento de la producción del dato el año no ha terminado. ¿Qué quiere decir? Que en México en los últimos años se han asesinado alrededor de 1.000 mujeres por año. Quiere decir que no están siendo efectivas las medidas, además de que pues esa necrocultura, esa cultura de la muerte está como a flor de piel en México, y lo que nos puede parecer muy escandaloso, porque sí es muy escandaloso, en Colombia no es que sea muy distinto. Veamos la siguiente gráfica, que es la variación de números de casos de mujeres asesinadas de 2015 a 2019. En 2015 tenemos 970, en 2016 997, en 2017 1002, en 2018 1043 y en 2019 1001. Seguimos hablando de cifras de 1.000 mujeres asesinadas al año. Hay unos datos muy importantes, y es que de los 5.013 homicidios de mujeres registrados entre 2015 y 2019 en Colombia, el 3.37 fue clasificado como feminicidio, ¿sí? Y el mayor número de casos se presentó en edades entre los 20 a los 24 años. Mujeres jóvenes. 585 víctimas eran menores de edad. Y al menos una de cada 3 mujeres víctimas de feminicidio entre 2014 y 2017 había pasado previamente por una autoridad administrativa y o judicial para denunciar la violencia de pareja, que fue lo que derivó en su homicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay rutas, no se están aplicando, que a las mujeres no les están escuchando y que no hay medidas de protección frente a estas denuncias. ¿Por qué? O porque el Estado no es capaz, o porque no les creen, o porque no pueden llegar a denunciar. Pero miren que en los casos de denuncia tampoco se previene el fatal resultado del feminicidio. En 2020, seguimos viendo las gráficas, fueron asesinadas en Colombia 865 mujeres.
2.3 mujeres fueron asesinadas cada día en promedio y una mujer fue asesinada cada 10 horas en promedio. El presunto agresor es, miren estos datos tan macabros, el 13.3% es la pareja o expareja, el 2.5% es un familiar, el 25% es un desconocido y en el 52% no hay información sobre el presunto agresor. Quiere decir que más de la mitad de las mujeres que son asesinadas en Colombia mueren en la impunidad. ¿Dónde suceden estos casos? Sigamos viendo estas gráficas. Las mujeres fueron asesinadas en el año 2020, principalmente, estamos hablando además en pandemia, ¿no? El 35.3% en vía pública y el 34% en sus viviendas. No hay lugares seguros para las mujeres. Ni estar en público es seguro, ni estar en sus casas es seguro. Esto es alarmante y deja un sinsabor y una preocupación bastante profunda en todos, espero. Y por último veamos los departamentos con mayor número de casos en el año 2020. El que tiene mayor número de casos es el Valle del Cauca, con 142, lo sigue Antioquia, con 132 casos, luego Bogotá, con 83, el Cauca, con 64, Atlántico, con 38, y Norte de Santander y Nariño empatan con 34 casos. Estos que son los de mayor, en los que mayores casos se presentaron durante este año. Vamos ahora al siguiente guarismo, que tiene que ver con lo económico. Entonces, vemos estas figuras entregadas por el DANE, estas gráficas entregadas por el DANE sobre el ingreso laboral mensual promedio y desde el 2013 hasta el 2021. Vemos cómo se presenta y cómo es innegable pues esta brecha de género. Y finalmente tenemos las barras también proporcionadas por el DANE sobre la brecha del ingreso laboral mensual promedio y el ingreso laboral promedio por horas según los tamaños de las empresas para el año 2021. Entonces vemos cómo las brechas son reales y por qué no podemos desestimar estas discusiones pensando que las mujeres tienen efectivamente los mismos derechos. Concluimos con esto el módulo 4 y nos encontraremos con el siguiente tema, que es el módulo 5 sobre el enfoque de género en los derechos civiles y políticos.